Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Pero en esta ocasión vamos a hacer un sermón temático, un sermón expositivo. Y hoy vamos a hablar en esta serie que le hemos denominado Mayordomía Bíblica. Vamos a hablar acerca de dar diezmos o dar ofrendas en el nuevo pacto. Y así que a medida de introducción, quiero compartir con ustedes un poquito el tema de lo que aprendimos, tres grandes principios respecto al dinero y a las posesiones en el sermón expositivo que hice la última vez, que está grabado en el YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos en esos tres, en ese sermón? Primero, hemos aprendido que Dios es el dueño de todas las cosas. Segundo, hemos aprendido las 3T de la mayordomía. ¿Se acuerdan? Del tiempo, talentos y tesoros. Y también hemos aprendido, lo tercero, que nosotros no somos dueños de los bienes materiales que poseemos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Hemos aprendido que la palabra mayordomo para nosotros es el día de hoy un administrador. O sea, la Biblia dice, hermanos, que somos los administradores de Dios. Y como hemos recordado, un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Y como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. Todo esto ya está grabado en la serie Mayordomía, se llama Finanzas Bíblicas y Saludables, que tú lo puedes disfrutar ahora en el canal de YouTube. Recuerda que tenemos más de 500 videos versículo por versículo con el método inductivo, pero también hacemos sermones temáticos y expositivos. Así que, ¿qué les parece si oramos y comenzamos una vez más con este estudio sobre los diezmos o las ofrendas en el nuevo pacto? Recuerden que esto es un tema que hoy día a veces está mal interpretado o mal estudiado o tergiversado. Hay personas que dicen que no deberíamos dar en este nuevo pacto y que a veces simplemente hay un desorden también de parte de algunos pastores que se atribuyen algunos poderes o no sé, ¿no? Autoridad, que han hecho del dinero, ¿sabes, hermanos? Un circo, ¿no? Y algunos no tienen 100% qué es lo que quiere decir la Biblia, y mi deseo es enseñar ahora qué es lo que decía en el Antiguo Testamento, cómo dijo Jesús y qué vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay personas que dicen no desde un diezmo, hay otras personas que dicen que simplemente el diezmo sigue hasta el día de hoy, otras personas que dicen, sabes, siembra, haz pactos con el Señor, con tu dinero. El tema del dinero, hermanos, hoy día es tergiversado, mal interpretado, mal enseñado. Mi deseo es ir con muchos versículos de la Biblia y aprender qué quiere decir la Biblia respecto a este tema. Oramos y comenzamos. Señor, quiero darte gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de cada versículo. Déjanos entender tu voluntad revelada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y cómo podemos aplicar el día de hoy estas verdades. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se están uniendo. Recuerden que esta es una serie que tenemos dentro de lo que si ves en la lista de reproducción del canal de YouTube, busca temas especiales. O quizá lo vamos a poner solamente en el tema de mayordomía, una nueva lista. Pero vamos a ver hoy día, ¿sabes? Cuando hemos hablado de mayordomo, es una persona que puede manejar finanzas, tiempo, talentos, ya sea hombre o mujer. Todos somos mayordomos delante del Señor. Entonces, hoy día vamos a aprender tres puntos muy importantes. Primero, los diezmos de Israel en el Antiguo Testamento. Segundo, los diezmos en el Nuevo Testamento. Y la tercera, vamos a terminar con una pregunta. ¿Los diezmos o las ofrendas en la iglesia el día de hoy? Y como vamos a ver primeramente en el Antiguo Testamento, los diezmos de Israel, vamos a leer. Recuerden que Israel sale de Egipto después de estar de 400 años o 420 años esclavos. Israel hace un nuevo pacto y Dios les dice que tienen que recordar el nuevo pacto, instituye el sacerdocio y ellos daban
3 diezmos. Y el primer diezmo que ellos daban está en Levíticos capítulo 27 al 30. Dice el versículo 30, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, miren, del campo el fruto le pertenece al Señor. Y le he remarcado, le pertenece al Señor y debe ser apartada. ¿Y qué más es? Es santa para el Señor. Y es más, en Deuteronomio 14, 22 y 23, vuelve a recalcar este principio de dar no solamente esto, sino los primeros frutos de tu cosecha, de tu pan, de tu trigo, de tu vino. Todo esto le pertenece al Señor. Y la 10ª parte para Israel o el diezmo es, si yo tengo 10 sacos de trigo, ¿no? ¿Sabes? Un saco de trigo es de el Señor. Eso era algo muy importante que ellos recuerden. Así se veía. O sea, yo cosecho 10 sacos. Mira, uno ya no es mío. O sea, eso es para la obra. Israel arma ahora una relación a través del tabernáculo. Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo, quiénes deben ser los que sirven, el sumo sacerdote, desde Aarón, sus hijos, los sacerdotes, y todos ellos vienen de la tribu de Leví. Por eso se dice el diezmo es para los levitas. O sea, y ese sistema tenía que ser sostenible económicamente porque ellos no estaban dedicados a la chacra, al campo. Vamos a leer para que ustedes recuerden un poco más lo que dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Dice, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, hablando de los levitas, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Y por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Los levitas estaban encargados de servir en el tabernáculo, traer agua, leña, limpiar. Ellos no tenían terrenos, territorio, pero se les dio entonces el diezmo. Era para que los sacerdotes, los servidores se puedan mantener en este sistema que Dios ha establecido para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea adorado. Entonces, en el Antiguo Testamento estamos viendo cómo Dios, después que forma esta nación, instituye el sacerdocio, este primer diezmo, y yo digo primero, ¿saben por qué? Por eso decía, ¿no? Al principio, porque no entienden algunas personas que los judíos no daban el 10%. Los judíos daban el 23.3%, y les voy a mostrar en los versículos, porque algunos dicen, no, es el diezmo, que el diezmo es mucho. Hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ese primer diezmo era dado para los servidores, para los levitas. ¿Por qué? Ya lo hemos leído. Porque Dios dijo que ellos, cuando se iba a repartir la tierra entre las tribus, a ellos no les tocaba nada de terreno, nada de territorio, no deberían tener posesiones, porque su labor era servir en el templo o en el tabernáculo. ¿Y quién los iba a sostener? Pues el pueblo. Entonces era un tipo de impuesto, algunos podrían decir, sí, era un tipo de impuesto, para que el sistema religioso sea sostenible. Ahora, ¿cuál es el segundo diezmo que ellos daban? Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17, dice la palabra del Señor. Al final de cada tercer año, miren, cada 3 años, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como los demás tribus, vuelve a recalcar, y dice el texto, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. O sea, ¿para quiénes eran también, aparte de los levitas que ya hemos mencionado? Era para los extranjeros que vivían en medio de ti, como dice, en medio a los huérfanos y a las viudas. Así que, primer diezmo, exclusivo a los servidores, cada año.
Y recuerden que Israel tenía 6 años, trabajaba el campo y el 7º año descansaba. Por eso está en periodos de 3 años, cada 3 años, y era cada 3 años a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. No era cada año. Por eso es que les digo, está mal enseñado cuando algunas personas sacan un versículo y sacan fuera del contexto y dicen, el diezmo era para los extranjeros, los huérfanos, las viudas, no es para los pastores. Obviamente sacan del contexto al día de hoy, pero el diezmo dado por Israel era para los sacerdotes, los levitas, que eran básicamente los sacerdotes. O sea, de la tribu de Leví tenías que ser sacerdote. No podías ser sacerdote, no eras de la tribu de Leví. Y es más, les caía algo extra cada 3 años. A eso se está refiriendo. Entonces, eso es el segundo diezmo. Y cada 3 años sí se separaba y se ayudaba a las huérfanos, a los viudos, exclusivamente, cada 3 años, hermanos. Ahora, cada vez que cosechaban, no eran dejados los huérfanos, las viudas lejos, sino que se tenía que dejar una porción de tierra. Cuando cosechaban, por ejemplo, yo dejaba una esquinita. ¿Para qué dejaba una esquinita de no recoger, por ejemplo, mi trigo? Es para cuando venga el extranjero, el viudo o el huérfano, coseche. Y allí eso era parte de la ley, así lo sostenía. Pero si tú dices un diezmo era solamente para ellos, no es verdad, era cada 3 años. Ese es el segundo diezmo. ¿Y cuál es el tercer diezmo que ellos daban? Miren, el tercer diezmo está en Deuteronomio 16, 16, 17. Cada año, dice, cada año, ojo, ahora sí, todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. ¿Cuáles son? El festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha o de las primicias, el festival de las enramadas o los tabernáculos. Y el texto dice, en cada una de estas ocasiones, todos los varones a partir de los 12 años para arriba tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán al Señor sin una ofrenda. O sea, esto es lo que ellos tenían que ir y dar. Ahora, versículo 17. Todos, dice el texto, todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor, tu Dios. O sea, cada año los judíos estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, tenían que ir con ofrendas y esto era un diezmo. Habían 7 fiestas judías. ¿Y cuáles son? Los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y los tabernáculos que tenían que llevar algo de ofrendas. Las otras fiestas, recuerden que llevaban sacrificios y todo, era una obligación llevar la 10ª parte, aparte de lo que es una ofrenda, es algo que ellos tenían que entregar. Ahora, conforme eran prosperados, conforme tenían en abundancia. Eso es lo que dice el texto. Y lo estamos leyendo. Ahora, yo pregunto, ¿fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue fiel a entregar sus diezmos y ofrendas al Señor? ¿Saben? No, no fue siempre fiel. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Recuerden que yo uso la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Voy a volver a leer el texto. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Dice el pueblo. Me han robado, se han vuelto súas, como dicen, ¿no? Me han robado los diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas, ojo, que me corresponden. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando robaron a Dios? Quedaron bajo la mano castigadora de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 9, estamos leyendo este mismo. Dice, ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Y sabes, lo interesante es que el pueblo se arrepiente y se acuerda. Y el versículo 10 dice, entonces traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré
una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, póngame a prueba. O sea, esto es algo muy interesante, porque estamos leyendo una verdad que es diezmos en tres partes. Ofrendas siempre daban. O puedes llamarlo como de las primicias o todo. O sea, no solo daban estrictamente su décima parte, su porcentaje, su 10%, su diezmo, por eso se le llama la palabra diezmo. Daban de toda la cosecha, encima cada 3 años daba más, y encima para estas fiestas era sostenible el día de hoy. Y cuando la nación no daba, caían bajo la mano castigadora de Dios o bajo maldición. Hermanos, eso es en el Antiguo Testamento. Dios los trató así. Dios trató al pueblo de Israel de esta forma. Ahora, ¿se puede aplicar esta palabra de maldición si no te das tu décima parte el día de hoy? Miren, esto es algo que muchas personas tienen como decir, no me gusta que hablen así, ¿no? Es que es fuerte, sí, pero hay un principio que sale acá, que es dar para que la obra de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, dar para que el sistema religioso, la relación a través del templo o a través del tabernáculo, la relación a través del tabernáculo con Dios sea sostenible, no perezca. Porque los sacerdotes estaban para hacer sacrificios a las 3 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. El tiempo de Jesús hasta se instituyó a las 12 al mediodía, 3 veces al día. Ahora, esos sacrificios tenían que traer leña, tenían que preparar de una forma especial, purificarse, tenían que limpiar el altar de la sangre, tenían que llevar la sangre, tenían que mantener un orden. ¿Y saben cómo es eso? Eso es trabajo. Tenían que mantener limpio el tabernáculo, tenían que mantener el menorá, siempre el fuego debía estar encendido, tenían que cambiar los panes de la mesa de proposición, que eran 12 panes cada sábado, tenían que mantener el altar del incienso día y noche, y ellos se turnaban. O sea, imagínense, ¿no? Cada 3 horas yo voy a preocuparme de que no. Entonces, ¿y quién hacía a las 12, a las 3, a las 6 de la mañana? O sea, eso era trabajo. Por eso, ¿quién podía hacerlo? Los levitas. De los levitas eran los sacerdotes. ¿Y quién iba a velar por su familia, sus hijos que necesitaban también comer, también tener gastos para que puedan manejarlos como cualquier familia? El pueblo era el encargado. Y por eso que se instituyó ese tipo, algunos lo llaman impuesto, bueno, algunos lo llaman, sí, era una obligación, por supuesto. Y cuando he leído Malaquías, el pueblo, mira, se olvidó. ¿Y sabes por qué se olvidó y por qué no fue fiel? Porque su corazón se alejó de Dios. Porque en el tiempo de Malaquías, cuando se escribe, cuando ellos regresan del cautiverio, ya la relación con Dios, su vida espiritual estaba en decadencia. Y esto hasta el día de hoy se refleja, ¿no? A veces, ¿quiénes son las personas que están más preocupadas en agarrar este tema y decir, no hay que dar diezmo? ¿Saben? Los que su corazón están alejados de Dios. Los que no aman a Dios, no aman su obra, no aman la misión de Dios, no han puesto a Dios en el primer lugar. Por eso están buscando siempre no dar, porque son egoístas, solo quieren vivir para ellos mismos y simplemente quieren tener más y más dinero. Esa no era la idea. La idea es, Dios te bendice, pero voy a sostener la obra de Dios. O sea, Dios me bendice y voy a sostener el sistema religioso. Entonces, en resumen, para terminar esta parte del Antiguo Testamento, habían 3 tipos de diezmos. El diezmo general de todos sus productos del campo a los levitas y servidores del tabernáculo o el templo. El diezmo cada 3 años a los levitas, viudas, extranjeros y huérfanos, y el diezmo para las fiestas judías. Si sacamos, total era un 23.3%. ¿Por qué? Porque cada 3 años tenías que dar un 3%. Es curioso, ¿no? Que yo he estado, bueno, me gusta investigar y estudiar. El día de hoy, algunos agarran y dicen, en Israel, bueno, en Israel ya no estamos tanto viviendo como en el periodo de
el Antiguo Testamento. O sea, si tú vas a Tel Aviv, son rascacielos, edificios, el sistema económico ha cambiado. Estoy hablándote ahora en el Estado de Israel, en la nación de Israel. Son muy pocos los que se dedican a la agricultura. Entonces, ¿cómo hacen el diezmo? ¿Los judíos siguen dando el diezmo? Sí, ¿sabes? No dan 10, dan 20% como un impuesto. ¿Y cómo así? Sí, o sea, el 10% siempre son para los rabinos, para los estudiantes que están estudiando el Antiguo Testamento, o sea, siguen teniendo este sistema de los levitas, los servidores, no tienen templo, pero para ellos está designado. ¿Y qué más? Un 7%, estamos hablando del 20, ¿no? O sea, 10% es para los servidores. Un 7% es para las festividades, porque siguen celebrando estas festividades instituidas en el Antiguo Testamento. Y un 3% para los necesitados, para las cosas que ellos o las personas o necesidades que existen. Así hoy día muchos dicen, lo manejan, ¿ok? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento era 23.3%, hoy día es un 20%. Entonces, cuando algunos no saben y dicen, oh, el diezmo, digo, no daban solo el diezmo, hermano. O sea, no daban solamente el 10%, daban el 23.3%. Y hoy tendríamos que preguntar a los rabinos, ¿dan el 20%? Muchos dirán sí, otros lo manejan como un tipo de impuesto en el Estado de Israel. Ahora vamos al segundo punto el día de hoy respecto al Nuevo Testamento. Los diezmos en el Nuevo Testamento. Primeramente vamos a ver a Jesús. ¿Cómo Jesús habló y trató el Nuevo Testamento? Para introducción, una manera de introducir el tema, miren, Jesús habló de las leyes ceremoniales o rituales y las leyes morales. Y algunas las maximizó y otras las minimizó. ¿Qué significa? Las leyes ceremoniales o rituales, ¿sabes qué hizo Jesús? Las minimizó. O sea, no los consideró tan importantes. Pero las leyes morales las maximizó. O sea, ¿a qué me refiero? Miren, las leyes ceremoniales versus las leyes morales, Jesús dio un nivel más elevado a las leyes morales, mientras minimizó las leyes ceremoniales. Un ejemplo, el adulterar. Algunos agarraban y decían, mira, no desees la mujer de tu prójimo. Ok, ¿era moral? Sí, no era ceremonial. El hecho, ellos decían, si yo no he adulterado, o sea, físicamente no he estado con una mujer, entonces no he adulterado. No, pero Jesús dijo la actitud. Si tú ya miras a una mujer con deseos de querer tener relaciones sexuales, ya has adulterado. Entonces, ¿qué hizo? La maximizó. ¿Por qué? Porque era una ley moral. Ahora, ¿el día sábado era moral o ceremonial? No, era ceremonial. ¿Sabes por qué? Porque el hecho decía, no compres, no hagas esto, no agarres el trigo. Y Jesús dijo, esa no es la actitud. Jesús es el Señor del sábado. ¿Y sabes qué? La minimizó porque era una ley ceremonial. No era una ley moral, aunque algunas personas dicen que es ley moral. Ahora, el dar o el diezmo, mira, gente daba, pero algunos decían, yo doy el diezmo y soy estricto, pero Jesús siempre miró la actitud. La actitud para Jesús no era simplemente ser estricto con tu décima parte, así que la maximizó. A ver, vamos a ver ejemplos. Mateo 23:23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. La actitud, ¿se acuerdan? El hecho, ahí va el hecho. Se cuidan de dar el diezmo de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, deberían dar con esta actitud. Dice el versículo, es cierto que deben diezmar. Jesús no dijo no dejen de diezmar, no. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ahora, ¿cómo es que maximizó la actitud? Por ejemplo, en Lucas 19:8, Jesús va a la casa de Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos, un pecador. Y él dice, uy, ahora sí voy a dar la mitad de mis bienes. Y Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Jesús no lo dijo, oye, ¿por qué estás dando la mitad de tus bienes? Solo da el diezmo. No. ¿Y saben cuánto es la mitad de los bienes? El 50%. Zaqueo dio el 50% y Jesús dijo, excelente.
hoy llegó la salvación a esta casa. Cuando Jesús estaba viendo a los fariseos en el templo dando su 10ª parte, su diezmo, vino una viuda y dio 2 monedas. Eso está en Lucas 21, 1, 14. Y la viuda dice, dio todo lo que tenía. El hecho, diezmo, o la actitud, dar todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo maximizó? Jesús dijo, ella dio. ¿Cuánto dio? El 100%. No dio el diezmo, hermanos. Y en Hechos 4, 32, 37, Bernabé vendió un terreno. Bernabé era un levita y dijo, yo no puedo tener, soy levita. Dio todo a los apóstoles. ¿Y sabes cuánto es eso? El 100%. O sea, si miramos en el Nuevo Testamento, como, a ver, ¿no? O sea, cada ley ceremonial, había esas leyes, ¿no? Los sacrificios, los minimizó. Mira, la ley moral, no mates. Jesús dijo, si tú dices fatuo o idiota o imbécil a tu hermano, maximizó, ya lo has matado. Oye, pero la ley dice, ¿sabes qué? Ojo por ojo, diente por diente, no, ama a tus enemigos. O sea, la reinterpretación de la ley, Jesús tiene todo el derecho porque Él es Dios, habla de este tema del dar como algo más importante. Lo maximiza y no solo dice, oye, fíjate en tu 10ª parte, en tu diezmo. No, ahora en el Nuevo Testamento ya es el 100%. Y es más, para nosotros los gentiles es el 100%. Le pertenece a Dios. O sea, alabó, exaltó, le sorprendió, le maravilló a Jesús el caso de Zaqueo, el caso de la viuda, y aún en el libro de los Hechos ellos lo practicaban, y Bernabé, y recuerdan a Ananías y Zafira, no le he puesto, recuerdan a Ananías y Zafira, que vieron cómo otras personas traían el 100% de lo que vendían sus propiedades, y la gente aplaudía, dijeron, nosotros queremos esto, y se guardaron ellos más bien el 10% o algo así, trajeron, se guardaron un porcentaje, puede ser, sea el 10%, y llevaron el 90%, y digo, mira, no faltaron a la ley, porque Pedro hubiera dicho, pues, da el 10% y está bien, ¿no? O sea, no, estaban tratando de mentir a Dios, y Dios los castigó severamente. O sea, en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios era serio y fuerte cuando la gente notaba con una actitud correcta y los llama ladrones, han robado a Dios. En el Nuevo Testamento también Dios sigue viendo la actitud, porque el dar, ya hemos hablado, es un tema espiritual, no es un tema simplemente de cumplir mi obligación. Ya antes de la ley había Abel, había Caín, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. O sea, eso es importante para Dios, la actitud, el por qué damos, cómo lo damos, con qué corazón le estamos dando al Señor. Realmente estamos poniendo a Él en primer lugar. Esta viuda dio el 100%, hermanos, y Jesús dijo, eso es dar. Así que algunos no tienen conocimiento de esto. Ahora, Lucas, nuestro Señor dice, capítulo 6, versículo 38, den y recibirán. Y lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Miren, Jesús dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea, den y recibirán. Dar no es botar la plata, hermanos, es voy a recibir algo a cambio. En Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo, dice Pablo, los que están en necesidad, y deben recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. O sea, todo eso, hermanos, todo eso es parte de lo que estamos viendo, cómo las personas, o como mejor dicho, podemos entender las enseñanzas de Jesús respecto a diezmo o el dar. Ahora, si bien es cierto está dentro de los evangelios y el libro de Hechos, algunos dirán, pero pastor, las epístolas hablan del diezmo. Yo te digo, no hablan del diezmo. Ya en el libro de Hechos,
tampoco se va perdiendo esta idea, porque en el nuevo pacto no hay este diezmo, o sea, décima parte, o 23.3%. ¿Y qué hay? El principio desde el Antiguo Testamento cruza el Nuevo Testamento en los Evangelios y es dar. ¿Y cuánto voy a dar? 100%. Te lo estoy mostrando que hay dos ejemplos y hasta tres más y más ejemplos. La iglesia daba. ¿Y cuánto debo de dar? Da, hermanos. Ahí vamos a ver ahora cuánto debo de dar. Porque eso es la gran pregunta de muchas personas en el Nuevo Testamento. Y ese es el tercer punto. ¿Cuál es? ¿Los diezmos o las ofrendas entonces en la iglesia el día de hoy? Miren, vamos a ver principios sobre el dar y ofrendar. Primero, hay que dar entregando toda tu vida, mente, alma y corazón a Dios, porque ese es el primer principio, ¿no? O sea, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y dónde vemos ese principio puesto en práctica? En 2 Corintios 8, 3 al 5 dice, pues puedo dar fe, dice Pablo, de que dieron no solo lo que podían. O sea, no es que simplemente des, lo que puedo, no, sino aún mucho más. Esa es la actitud. Y lo hicieron como por voluntad propia. No hay una obligación, hermanos. 4. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y versículo 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que, hermanos, lo primero que tienes que entender, ahora, dar siempre existió. O sea, tienes que entender, ya estoy hablando de Abel, Abraham dio los diezmos, o la décima parte, Melquisedec, antes de la ley, ya la ley lo instituyó como parte del pacto, y no solamente daban la décima parte, daban el 23.3%. Jesús dijo, eso sigue, es bueno seguir dando su diezmo a los fariseos, pero tengan la actitud correcta. Alabó a Zaqueo, alabó a la viuda. En el libro de los Hechos, vemos a Bernabé y vemos a Zacarías. O sea, el dar es un principio que corre toda la Biblia. En el Antiguo Testamento daban eso que se llamaba el diezmo. En el Nuevo Testamento Jesús lo resalta, pero ahora en las epístolas, hermanos, Pablo dice, no solamente dieron lo que podían, sino dieron mucho más. Y sabes que estas iglesias de Macedonia, que las menciona Pablo, tenían un problema. ¿Cuál era? Pobreza extrema. Así que no depende si tengo o no tengo dinero. Depende de cuánto yo confío en el Señor para que el Señor sostenga mi vida económica. Pero lo más importante es que lo pongo a Él en primer lugar. O sea, yo doy porque Dios es todo para mí. Yo doy, y eso ya lo hemos visto en el estudio anterior, por eso sería bueno que lo veas. Yo doy porque Él me salvó, Él me rescató, Él me compró a precio de sangre. Y entiendo que todo lo que Dios me permite tener económicamente o en finanzas o en cosas materiales, Él en su soberanía me lo dio. Por lo tanto, yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y no me importa, mira hermanos, si ese dinero o la condición en la cual yo esté, a mí me importa alabar, adorar al Señor. Y es más, estos reyes magos, estos hombres sabios que vinieron a adorar a Jesús cuando nació, vinieron con oro, con plata, vinieron con, mejor dicho, con especias, con aromas, con cosas caras, materiales. Adorar. O sea, es parte de lo que yo debería de hacer. Es más, Pablo dice, se entregaron ellos mismos al Señor. O sea, no es algo que simplemente tengo que hacerlo, estoy obligado. No, se entregaron. Porque la ofrenda, el dar, es un tema espiritual. Ahora, segundo principio respecto a el dar y ofrendar. Por ejemplo, dar conforme Dios te está prosperando y tus ganancias aumentan. Dice 1 Corintios 16:2. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del diezmo que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. ¿Qué significa? De acuerdo al dinero que tú estás ganando. Por ejemplo, si mis ingresos son 1,500 soles o $1,500, donde tú estés,
Yo tengo que vivir, y les he enseñado siempre esta norma, 20, 70, 20, 10. ¿Qué significa? Debería acostumbrarme a vivir con el 70% de lo que yo recibo, o sea, con 1050. ¿Y qué significa 20%? 300 soles sería mi ahorro para cuestiones de salud, para cuestiones de propiedades o para cuestiones de cosas materiales. Y el 10% es del Señor, o sea, 150 soles. Ya apenas recibo, con todo mi corazón, mente y alma, debo de separar. Eso es sagrado, eso está separado desde el Antiguo Testamento así. Pero si yo gano 3,000, ¿y cómo funciona el 70-20-10? Pues 2,100, debería acostumbrarme a vivir con mis 2,100. 600 soles debe ser mi ahorro y 300 soles es del Señor. Eso no es mío, eso no lo toco, eso es sagrado, eso está apartado. Apenas. Eso es lo primero que debo de hacer. Recuerden que en el Antiguo Testamento diezmaban grano. Y recuerden que había, si ellos tenían 10 sacos de harina, ¿se acuerdan que les he dicho? Un saco de harina era para los sacerdotes, para los levitas, para todo lo que tenían que hacer. Pero hoy día la 10ª parte u ofrenda, ¿sabes qué sería? Si yo tengo 10 billetes de 10 soles o 10 dólares, un billetito ya no me pertenece. Así tienes que verlo, ¿no? Ya no me pertenece. Pero ¿qué tal si yo recibo billetes de 100 soles? 10 billetes de 100 soles tengo en mi billetera o me dan mi salario. ¿Sabes? Este billetito, uno de ellos desaparece. ¿Por qué? Porque ya no es mío, es de el Señor. Así que eso es. Ahora, ¿cuál es el principio? Otra vez, el tercer principio sobre el dar y ofrendar es dar de forma sistemática y ordenada, como estamos leyendo en 1 Corintios 16:2, el primer día de cada semana. ¿Qué dice? Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado, como hemos hablado hace un momento. No esperen, o sea, primer día de cada semana es el domingo. El domingo es el día que nos reunimos en la iglesia para orar y pasamos la bolsita, la canastita o el faralfolí para ofrendar y deberías de dar. Eso es lo correcto, sistemática, ordenada, y ya pues tienes que acordarte. Eso ya no te pertenece, recuérdalo, eso es del Señor. O sea, ¿qué me está diciendo? Algunos dirán, llegamos casi a lo mismo. No, para mí dar una 10ª parte, como te he mostrado, 70, 20, 10, es lo mínimo que podríamos darle el día. Y es sabio para que yo pueda manejar mis finanzas, pero no significa que es lo máximo que yo puedo dar, porque dice la Biblia, conforme tú estás siendo prosperado, conforme tus ganancias aumentan, dale al Señor, dale. Y es curioso, ¿no? Porque algunas personas a veces me dicen, pastor, ore porque me está queriendo salir no sé, un negocito, una herencia, algo, y si me sale, ¿sabe? Yo voy a dar la 10ª parte al Señor. Ya. Y yo digo, ¿y estás dando ahora? No, porque no tengo. No es que no tienes. Es una cuestión del corazón. Y es como que si a veces yo dentro de mí digo, o sea, estás pidiendo que yo ore para que manipular a Dios, que a veces, no, para que diga a Dios. ¿Qué te hace pensar que si no diste antes o si no das ahora en la condición que tienes, vas a dar cuando recibas, ¿qué? $100,000, $200,000. ¿Vas a dar el 10%? Cuando tengas los $100,000, mira, te tocaría dar $10,000 mínimo. Tú dirías, no, pero sabe, tengo gastos. Es lo clásico, porque es un tema del corazón, es un tema espiritual, es un tema de prioridad, es un tema de que yo entienda realmente quién es mi Señor y qué me permite tener y qué debo de dar y cómo debo de dar. O sea, recordemos, la Biblia misma dice, el que no es fiel en lo poco, mira, no va a ser fiel en lo mucho. O sea, a mí mi mamá me enseñaba a dar de mis propinas. O sea, porque a algunos jóvenes también no les gusta dar, no entienden dar. No tengo, pastor. Pero ¿y cuánto recibes de tus propinas? En ese tiempo recibíamos 2 soles, 2 soles, 2 soles. Y eso tenía que apartar. Obviamente me daba un poco más en ese tiempo, los pasajes eran menos, pero guardaba ese 20 centavos y esperaba el domingo para dar. O sea, es un tema de corazón, es un tema de darlo el domingo, es un tema de darlo de forma sistemática, es un tema, como estamos hablando, conforme yo he sido bendecido y prosperado. Ahora, otro principio que vamos a ver es el cuarto. Dar con alegría y con todo el corazón de gozo
al participar en la obra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 9, 6, 8 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea, hermano, da con alegría. Quinto, dar no es desperdiciar el dinero, es sembrar. 2 Corintios 9, 6. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. O sea, da simplemente, si tienes un terreno y tienes que plantar 10 semillas y esas 10 semillas, porque es tu espacio de terreno, producirán 10 árboles, te darán. Pero si tú, ese terreno es para 10 árboles y plantas 2 semillas, no esperes recoger una gran cosecha. Versículo 8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre dice, mira, en el mismo párrafo, ¿no? Siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sombra para compartir con otros hermanos. O sea, la cosecha que vas a recibir, lo que vas a vender. Y está hablando en el buen sentido, hermano, no en el sentido exagerado de la teología de fe y prosperidad. Ahora, pregunto, ¿a quién debemos dar y ofrendar? Miren, debemos ofrendar primeramente a nuestra iglesia local, porque algunos dicen, no, este es mi diezmo, yo hago lo que quiero con mi diezmo. No, hermanos, Hechos 4:35 dice, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. O sea, y este es otro de los, ya hemos hablado de los principios y voy a responder esta pregunta y ya estamos por terminar. Mira, ¿a quién debo de dar? La Biblia arma un sistema. Si en el Antiguo Testamento llevaban los diezmos a los almacenes del templo y los levitas, los sacerdotes, lo distribuían, eran los encargados de distribuir, el Nuevo Testamento es la iglesia. En Calvary Chapel yo no manejo las finanzas, tenemos un tesorero y en muchas iglesias, yo considero sanas o saludables, tienen un tesorero. El pastor no ve las ofrendas. Obviamente hay iglesias donde el pastor maneja, no rinde cuentas a nadie, ¿no? O todos los diezmos son para el pastor. Aquí no es así. ¿Para qué? Para que se pueda manejar y distribuir. En el tiempo de Jesús, los apóstoles eran los encargados de manejar estas finanzas. Y, ojo, es más, en 1 Corintios, capítulo 9, 14, dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y como la ofrenda se trae a la tesorería, los tesoreros sostienen a los que están predicando, a los que están sirviendo. Ellos conocen y se distribuye de acuerdo a la necesidad. Y aquí sí hay un consenso, especialmente si la iglesia tiene más pastores, obras misioneros o estudiantes en el seminario. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ahora, segundo, ¿a quién deberíamos dar y ofrendar? Debemos ofrendar a aquellos que nos han ayudado también espiritualmente. Gálatas 6:6, Pablo dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían, ojo, los que reciben enseñanza, ¿quiénes son? Pues los que están escuchando, ¿no? Deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Eso lo dice Pablo, hermanos. Compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿No? Si conocen a este predicador, compartan, hermano, las cosas buenas con ellos. Ahora, 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, los ancianos, hablando de los pastores, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados, hermanos. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Versículo 18, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey hasta para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces, a ellos también se tiene que ofrendar. ¿A quién más? ¿Saben? Debemos dar a los necesitados. Primera de Juan 3:17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, dice Juan, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Hermanos, tenemos que ayudar a los necesitados. O sea, necesitado, el que no tiene que comer, el que está pasando una situación difícil, o sea, por un accidente, o sea, por una cuestión permanente. Ayudar a ellos es importante. ¿A quién más? Cuarto, debemos ofrendar a quienes están llevando el evangelio a los no cristianos. La Biblia dice en Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia
a todos. Y saben, hay misioneros que están yendo a la ventana 1040. Hay misioneros que están haciendo misiones locales o globales. Ellos deben ser sostenidos por la iglesia. O sea, yo sé, tú dices, pero yo, ¿cómo sé? Bueno, eso es la iglesia. Nuestra iglesia está unida a una red de otras iglesias o agencias misioneras y sabemos la necesidad. Miren, la voz de los mártires es SIM, ¿no? Que es Service Mission o MAE, CIMA, o sea, conocemos y cuando hay una necesidad, vamos, si queremos enviar misioneros desde la iglesia para ser misioneros transculturales o locales o hermanos, ¿cómo podemos ser parte de la evangelización? Queremos evangelizar, pero para todo eso se necesita finanzas. Los folletos, los pasajes, las pancartas o los banners, los afiches, los refrescos. A veces hacemos actividades con niños en alcances evangelísticos. Hay que comprar galletas, hay que comprar bebidas, hay que gastar transporte. O sea, todo el tema de logística, si tú conoces esto, nada es gratis, hermanos. Por eso es importante a quién vamos a dar para que la obra evangelizadora y misionera crezca. Debemos seguir dando. Hermanos, voy a terminar con esta pequeña historia. Consideremos Lucas 14, 18 al 26. Por ejemplo, Jesús contaba una historia de que había un hombre que su chacra, su terreno, su campo daba mucho. Y sabes, él empezó a ganar más y dijo, oye, ya no tengo ya espacio para mis graneros, para esta gran cosecha, entonces voy a extender mi cosecha y ¿sabes qué? Me voy a sentar, voy a tomar mi vino, voy a comer rico, voy a disfrutar la vida, como dice, voy a vivir la vida y no voy a dejar que la vida me viva. Y Jesús, ¿sabes qué? En Lucas 12, 20, 21 dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio, hermanos. Necio, totalmente necio. Consideremos bien, hermanos, lo que hemos visto durante estos estudios. Somos administradores de las cosas que tenemos. Nosotros no somos dueños. Somos administradores. Jesús narra esta historia de este hombre rico porque él consideraba, esto es mío, yo lo he hecho, yo lo he logrado. Y espero que tú que estás escuchando esta enseñanza no hagas lo mismo, no cometas el error necio de este rico de decir, pero yo he estudiado, yo he trabajado, yo he quemado mis pestañas, yo me he esforzado, yo lo he conseguido. El Señor, ¿sabes qué? En un momento menos esperado, puede hacer esta noche viene la muerte. ¿Y quién se queda con todo lo que tú tienes? O sea, no seas necio. Lo que tú tienes, ¿qué le está diciendo Jesús? Es lo que Dios te ha permitido tener. O sea, y si somos bendecidos más, es para dar más. Y debo de ser, esto es mi deber, debo de dar lo mínimo, mi décima parte. Hermano, si Dios te bendice más, da el 20%, da el 30%. Algunos testimonios como el dueño de la Cat o Colgate que he escuchado, que dice que daban hasta el 90% porque era demasiado dinero. Y decían, yo solo vivo con el 10%, está bien. O sea, el hecho no es querer tener más y más y más y más y más, porque recuerda, nada de lo que tenemos en este mundo lo vamos a llevar. Hay tanto para hacer, proyectos sociales que nosotros tenemos en la iglesia. Da, hermanos, para estos proyectos sociales. Se llama Guiñaspay. Queremos seguir alcanzando niños y familias. Da para la obra de Dios, hermanos. Queremos, hermanos, ahorita tenemos una pareja en el Instituto Bíblico. Necesitamos finanzas para eso. Tenemos una familia, que es mi familia, pero queremos tener más pastores, más iglesias. O sea, la obra de Dios se va haciendo, mira, no solamente con los que sirven, o los que están yendo, los que están estudiando, los que están evangelizando, no, también con los que están orando en la iglesia, con los que están enviando y, ojo, con los que están yendo, pero también con los que están dando. O sea, somos un equipo. Si el Señor te ha permitido tener un buen trabajo, inteligencia para desarrollar negocios o emprendimientos, o, sabes, habilidades para hacer emprendimientos, todo eso proviene de Dios.
No somos dueños de lo que tenemos y simplemente damos lo que deberíamos dar al Señor. Así que vamos a terminar con 4 conclusiones este estudio. Primero, somos administradores de los bienes materiales que Dios nos ha permitido tener y es nuestro deber dar un porcentaje mínimo para la extensión de su obra. Un 10%, como digo, es sabio. 2. Debemos dar a la iglesia local para sostener económicamente a los que sirven en la iglesia y para cubrir los servicios básicos también del edificio como luz, agua, internet, etc. Nada es gratis en la vida, hermano. Y número 3. Debemos dar a la iglesia local para sostener económicamente la obra misionera y evangelizadora, ya sea local o global. Y número 4. Debemos dar conforme hemos sido prosperados y nuestras ganancias aumentan, porque Dios nos pedirá cuentas un día por el dinero que Él nos ha permitido tener. Hermanos, en el mundo en el cual vivimos, mira, existe YAPE, existe PLIN, existe transferencia bancaria, BCP. Si tú estás siendo bendecido con este estudio, hermano, pídenos, ¿no? Por el email, ahí va a salir, pídenos por el email, calvariarequipa@gmail. ¿Cómo puedes ser parte con tus finanzas en lo que Dios está haciendo en esta iglesia, a través de esta iglesia? Si estás en el extranjero, hermanos, hay una cuenta de PayPal. Nunca, o sea, no siempre hago estos estudios, porque nuestro deber es estudiar la Biblia versículo por versículo, pero no dejamos de estudiar y de enseñar este tema. ¿Sabes por qué? Porque las finanzas es una parte muy importante de nuestras vidas que refleja nuestra vida espiritual. Así que ordena tus finanzas, dale la gloria a Dios. Y como dijo en Malaquías, ¿saben qué? Tenten, pruébenme, yo derramaré las bendiciones hasta que sobreabunden. O sea, hermanos, he visto muchas personas que no tienen, y lo estoy haciendo este estudio, ¿sabes por qué? Porque no tienen una estructura, un orden en sus finanzas y siempre están en problemas económicos, siempre. A veces yo digo, revisa tu situación económica, porque también en mi economía tengo que darle el primer lugar a Dios. Ordeno mi vida y vas a ver cómo el Señor bendice. Y Él no es deudor de nadie. Nos vemos entonces, vamos a orar y compartimos después este estudio. Padre, quiero darte gracias por este tiempo. Oro para que mis hermanos, Señor, que están escuchando, hermanas y hermanos, ordenen su vida financiera. Porque es una parte importante para ti. Desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo dejó de dar, las cosas le salieron mal y cada vez peor. Y es triste hoy que hay muchas personas que viven en este problema financiero, en este problema económico, y si revisamos su vida, es el mismo problema del Antiguo Testamento. Señor, que se arrepientan, que vuelvan a ti, que ordenan sus finanzas, que den a ti el primer lugar, que entiendan que no somos dueños de nada y que simplemente disfrutemos la vida, la salvación, el gozo, las finanzas que nos permitas tener y que seamos sabios y sobre todo cumplamos nuestros deberes y responsabilidades. Darte a ti, Señor. Es mejor dar que recibir. Muchísimas gracias, Señor, por todo esto. Y tú siempre dijiste, hay que dar al César lo que es de César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Mire, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Si tienes algún comentario, igual lo escucho y podemos conversar. Y si necesitas oración en finanzas, escríbelo en los comentarios de YouTube. Nos vemos en el próximo libro. Ahora sí vamos a estudiar un libro.